de demora es cuando, por ejemplo, solamente tenemos una sola máquina y un tiempo de tránsito, que el primer trabajo que se hace tiene que terminarse en la máquina para que entre el segundo, porque es una sola máquina, N1, N trabajos en una máquina. Y eso ocurre mucho. Por ejemplo, hay celdas de manufactura que tienen una sola máquina, porque son caras de control numérico, y tienen que ir haciendo en esa máquina todos sus trabajos. Entonces, el tiempo de tránsito es acumulado. O sea, es un primer trabajo, se acaba ese primer trabajo, viene el segundo, o sea, con el tiempo de tránsito menos el plazo que se ha fijado a la entrega del pedido, es un tiempo de demora que hay que tener en cuenta. Y acá dice eso, ¿no? Minimizar el tiempo de demora. Minimizar los tiempos o costos de preparación, y muy importante, tiempos y costos de preparación, ¿no? Como ven, son objetivos de minimización, los principales. 4, dice minimizar el inventario de los trabajos sin terminar. Ahí hay trabajos sin terminar, cuando lo que se llama el work in process, ¿no? En inglés el WIP, el work in process, es conocido dentro de la empresa el WIP, trabajos en proceso, o sea, son trabajos sin terminar. Es un inventario de trabajos en proceso que tenemos que tratar de minimizarlo también, y eso se logra con la programación. O sea, son 4 objetivos importantes. Luego hay un quinto objetivo que es maximizar, es el único de maximizar, los otros son de minimizar, 2 son de minimizar, 3 de minimizar, 1 de cumplir con los plazos de los pedidos, y el otro que es importante, maximizar el aprovechamiento de máquinas y trabajadores. O sea, la programación tiene 5 objetivos muy importantes. Ahora dice, no, en la práctica no es conveniente, no es deseable cumplir simultáneamente con todos estos objetivos, porque puede ocasionar algunos problemas que están relacionados con un análisis conceptual, calificativo de toda la cuantificación que hacemos con nuestros ejercicios. Por ejemplo, dice, es posible cumplir con 99% de los trabajos con plazos cortos. Entonces, ahí hay una regla de prioridad que dice, hagamos primero los trabajos que tienen menor tiempo de ejecución, o sea, los plazos más cortos, no tanto sino los tiempos de ejecución más cortos. Entonces, agarramos esos trabajos y empezamos a hacer. Pero resulta, como dice acá, que se puede caer en un grave problema si el plazo que falta fuera un trabajo crucial a un cliente fundamental, claro. Entonces, cuando aplicamos esas reglas de prioridad, nos olvidamos de los clientes fundamentales, los principales, que nos piden grandes trabajos y son conocidos. Entonces, ahí ya, por ejemplo, esa regla de hacer los trabajos más cortos, hay que truncarla, y eso se llama la regla truncada, de manera que se detiene en ese sentido el análisis y se buscan los trabajos de clientes que tienen pedidos más grandes y que los estábamos demorando. Entonces, eso no es conveniente. Por eso dice, el punto importante en el caso de las actividades de producción es mantener una perspectiva de sistema, una perspectiva, ¿cómo se llama? Un objetivo importantísimo que se llama el enfoque sistémico o enfoque sistemático, de manera que los objetivos del centro de trabajo estén sincronizados con la estrategia de operaciones de la organización. O sea, es que toda la programación de operaciones no tiene que ser, pues, irse por al libre albedrío de la administración de las operaciones. No, eso está sujeto a una planificación de nivel superior, una estrategia de operación de la organización, que nosotros nos tenemos que regir a eso. La función de operaciones no puede irse por su lado y la empresa por otro lado, ¿no? Es un enfoque sistémico, sistemático. Todos buscan un solo objetivo. Bien, jóvenes, entonces, el otro concepto que tenemos que avanzar es la secuenciación. Y el concepto de secuenciación implica, dice, el proceso de determinar el orden, ¿no? Es un orden de prioridad en que se harán, ¿no?, los pedidos en una máquina o en un centro de trabajo. Estamos hablando específicamente de N trabajos en una máquina. Entonces, ese orden, determinar la prioridad en que se van a hacer los trabajos en la máquina o en un centro de trabajo, se llama secuenciación. Una definición clara, sin ningún problema. Y la otra definición importante es que es regla de prioridad. Las reglas de prioridad son usadas para obtener una secuenciación de los trabajos, ¿ya?
Entonces, reglas utilizadas para hacer la secuenciación de los trabajos. O sea, determinar ese orden de prioridad para hacer un pedido en una máquina o en un centro de trabajo. Entonces, como ven, no hay mayor problema en la definición. Claro, hay otras técnicas muy importantes, como ya no se piense exclusivamente en N trabajos en una máquina, sino N trabajos en 2 máquinas, en 3 máquinas, y ahí entra una famosa regla, que es la regla de Johnson, que es una regla de optimización. O sea, es una regla importante que soluciona ese problema de asignar, de programar N trabajos en 2 y hasta en 3 máquinas. Y es una regla de optimización, que es lo importante. Porque todas las reglas de prioridad que vamos a ver en este momento para N1, para N trabajos en una máquina, no son de optimización, son de suboptimización. O sea, son heurísticas, son soluciones heurísticas aproximadas a ¿cómo se llama? La optimización de la solución, ¿no? El óptimo. Bien, luego dice, en la ilustración 19.3 se anotan las 8 reglas comunes de prioridad. Son reglas muy importantes, sencillas, todas son reglas sencillas, ¿no? Todo depende de que algunas reglas son todas sencillas, pero algunas reglas necesitan más información para su cálculo, nada más. Entonces, las reglas de prioridad son el first come, first service, ¿no? El primero en entrar, primero en trabajarse, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. First come, first service. Los pedidos se ejecutan en el orden en que llegan al departamento, ¿no? Bien, segunda regla. El SOT, S-O-T, Shortest Operating Time. Esta regla es muy importante y dice es el tiempo de operación más breve. Ejecutar primero el trabajo con el tiempo de terminación más breve. O sea, el tiempo de procesamiento más breve. Luego el siguiente trabajo, etc. Esta regla también se llama el Shortest Processing Time, SPT, tiempo de procesamiento más breve, y a veces la regla se combina con una regla de retardo, lo que les hablaba. Esta es una regla muy importante, que está demostrada que es de optimización para determinadas condiciones, pero que debe ser truncada, como les dije, porque cuando se aplica exclusivamente esta regla, muchos de otros trabajos importantes se pueden postergar. Tercero, el earliest due date first, EDD. Primero, el plazo más próximo. Ustedes saben, el plazo es el que se fija para la entrega del pedido al cliente. Entonces, el EDD es earliest due date first. Se ejecuta primero el trabajo que antes se venza, el plazo que antes se venza. El STR es el slack time remaining, ¿no? Es el tiempo ocioso o el tiempo de holguras restantes. Slack en inglés es holgura. Slack time remaining, tiempo ocioso restante. Se calcula como el tiempo que queda antes de que se venza el plazo. Esto es muy importante porque cuando estamos, digamos, iniciando un trabajo, ¿no? Un pedido, ahí tenemos todo el tiempo necesario. Por ejemplo, nos hemos comprometido en 15 días ya el trabajo. Y el procesamiento de ese trabajo dura 10 días. O sea, tenemos al principio, antes de empezar a procesar ese trabajo, 5 días de holgura, porque serían 15 el plazo menos 10 que es el procesamiento, son 5 días de holgura. Pero resulta de que esto, el slack time remaining nos mide que cuando estamos avanzados en un plazo, acá dice eso que es muy importante, se calcula el tiempo que antes se venza, el plazo menos el tiempo restante de procesamiento. Un trabajo que, por ejemplo, en el mismo ejemplo, 15 días el plazo, 10 el procesamiento, y estamos en el 8º día, entonces para procesar ese trabajo quedan 2 días. Y la holgura real ya es 5 menos 2 días que quedan son 3, ya no son 5 días. Y eso hay que tener muy presente como el slack time remaining es muy aplicado y es lo primero que muchas veces se hace en la programación, ver esa holgura. Hay otra holgura que se llama el slack time remaining per operation, ¿no? Por operación. Tiempo ocioso restante por operación. Se ejecutan primero los pedidos con menor tiempo ocioso por número de operaciones. O sea, se divide la holgura entre el número de operaciones. Luego está algo muy importante que es la proporción crítica que se llama, ¿no? La proporción crítica es la diferencia entre la fecha de vencimiento, el plazo, y la fecha actual, dividida entre el número de días hábiles y se ejecutan primero los pedidos con menor proporción crítica. Luego está una regla conocida por nosotros, el last come, first served.
Entonces, los últimos en entrar primeros en utilizarse. Esto se aplica muy poco porque todos, bueno, nos molestamos con eso, ¿no? Si nuestro trabajo entra al último, ¿por qué se van a procesar los trabajos que entran al último primero? Entonces, no tiene sentido eso. Estas reglas se aplican a menudo automáticamente cuando llegan los pedidos. De ordinario, claro, automáticamente sin una idea de programación clara. El obrero agarra el último pedido o el técnico, el supervisor agarra el último pedido y lo procesa. Y no es esa la forma de hacer la programación. De ordinario se colocan arriba en la pila y el operador toma primero el que está más alto. Eso es lo que sucede. Last time, first service. Y el otro, la última, es el orden aleatorio a capricho. Los supervisores o operadores escogen el trabajo que quieran ejecutar. Bueno, ahí puede haber un poco digamos, de direccionamiento en los trabajos, y eso no debe ser. Bien, por otro lado, habla que las medidas de desempeño, ya les hemos dicho, pero las vamos a repetir, el desempeño de los programas se usan para evaluar las reglas de prioridad. Entonces, estas medidas de desempeño de estas reglas de prioridad son primero cumplir con la fecha de los clientes, ya hemos dicho, cumplir con el plazo. Luego, minimizar el tiempo de tránsito. Es el tiempo que se pasa un trabajo en el proceso. Entonces, ya hemos dicho que el tiempo de tránsito es acumulativo, porque entre el primer trabajo se termina y recién entra el segundo. Entonces, el tiempo de tránsito va acumulándose porque es una sola máquina, pues, ¿no? Luego, minimizar el inventario de trabajos sin terminar es importante. Hemos dicho, el work in process implica, son trabajos en procesamiento, pero que están con inventario ahí, no se están procesando los trabajos y el inventario está inmovilizado. Entonces, hay que minimizar ese inventario y eso hace la programación. Minimizar el tiempo ocioso de máquinas y trabajadores es muy importante. Eso es optimizarlo, obtener más productividad de trabajadores y máquinas. Bien, jóvenes, entonces, como ven, las medidas de desempeño de las reglas de prioridad son importantes, son 4. Una es, son 4 y en realidad nos hablaron de una más que era muy importante, era la quinta que dijimos hace un momento, que era maximizar el aprovechamiento de máquinas y trabajadores, que viene a coincidir con minimizar el tiempo ocioso de máquinas y trabajadores, que es lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces, la aplicación de reglas y técnicas de prioridad, entonces, lo primero que se hace, y ya eso ustedes tienen que tener asimilado, de que estas reglas de prioridad son para programar N trabajos en una sola máquina, ¿no? Muchas veces esto sucede también en los talleres de imprenta, se tiene una sola máquina offset que se tiene que imprimir en esa sola máquina, entonces, y hay que hacer esta programación de N trabajos en una máquina. Para eso nos vamos a ir directamente al problema siguiente, dice N trabajos en una máquina. Y acá vamos a leer el enunciado, dice Mike Morales es supervisor legal de Copy Express, ¿no? Es una empresa de fotocopiado para asuntos legales específicamente, que proporciona servicios de fotocopiado a empresas legales del centro de Los Ángeles. 5 clientes entregaron sus pedidos al comienzo de la semana y los datos concretos de programación son los siguientes. Acá es N trabajos en una máquina porque esta máquina puede ser una máquina de fotocopia a color de alto rendimiento y pues son caras también, entonces no se pueden tener muchas veces en los talleres más que una sola máquina y todos esos trabajos que están haciendo eso tienen que pasar por esa máquina. Entonces, ahí se tiene el orden de llegada de los trabajos, el trabajo A, B, C, D, E, el orden de llegada. Primero el A, segundo el B, es el orden que han llegado. El tiempo de procesamiento se ha fijado en base a los estándares de trabajo que se tienen y rápidamente han determinado que el procesamiento del trabajo A es 3 días, del B 4 días, del C 2 días, del D 6 y del E 1. Y el plazo fijado para la entrega por la empresa esta de fotocopiado, para la son 5 días, o sea, hay una holgura de 2 días respecto al tiempo de procesamiento. Para el B6, C7, D9, E2, entonces el plazo siempre es mayor que el tiempo de procesamiento, fíjense ahí en la segunda y tercera columna. Entonces, todos los tiempos tienen que hacerse en la única fotocopiadora, y acá aclara eso que les decía, una fotocopiadora de color. Morales tiene que decidir si la secuencia de procesamiento de los 5 pedidos, la secuenciación de los 5 pedidos. El criterio de evaluación es el tránsito mínimo, el criterio de evaluación, minimizar el tiempo de tránsito. Supongo que Morales decide aplicar la regla first come, first service para que los clientes consideren justo al legal Copy Express. Entonces,
La primera regla de prioridad que hemos visto hace un momento es la de first come, first service. Primero en entrar, primero en procesar, ¿no? Entonces, esa regla primera aplica y después al mismo trabajo va haciendo un análisis con las demás reglas. Ahora, yo les digo, calcular todo esto implica tener, bueno, un cuadro comparativo, de decir cuál regla es mejor. Muy bien, pero es dinámico esto. No es estático, decir, bueno, ya he calculado, he hecho la comparación de las reglas de prioridad y tengo que la mejor regla que voy a aplicar a este trabajo es tal regla. No, y esto ya se hace con software y demás, si no es dinámico y hay que ver a medida que se avanza el trabajo hay que cambiar y volver a hacer el problema del asunto de programación, reprogramar. O sea, es dinámico, no es cuestión de que yo esto una vez y ahí me quedo feliz y punto. No, esto es dinámico. Entonces acá dice la solución, la secuenciación del trabajo es, como dice, primero es en entrar, primero en salir. Estos trabajos han llegado en ese orden. El tiempo de procesamiento está claro, el plazo en días faltantes está, son datos. Y el tiempo de tránsito, ya hemos dicho, es una máquina, hay que acumular entonces el tránsito. 3 para la primera máquina, 4 para la segunda, son 7 el tiempo de tránsito. 7 más 2, 9 para la tercera, 9 más 6, 15 para el cuarto trabajo y 15 más 1, 16 para el quinto trabajo. Bien, entonces acá lo que tenemos que calcular es, ya tenemos el tiempo de tránsito, un tiempo de demora. El tiempo de demora es el tiempo de tránsito menos el tiempo de procesamiento, ¿no? Entonces, en el tiempo de tránsito del primer trabajo, ¿no? El tiempo de tránsito es 3 y el tiempo de procesamiento es 3, no hay demora, ¿no? Entonces, entra el segundo trabajo y tiene un tiempo de tránsito ya de 7 para la misma máquina. Entonces, 7 menos 4, 7 menos 6 es el tiempo de tránsito menos el plazo, ¿no? El tiempo de tránsito, cuando es mayor que el plazo del trabajo, vamos a tener, cuando es menor, ¿no? El tiempo de tránsito menor respecto al plazo, no hay demora. Entonces, 3 menos 5, 2, no hay demora, es 0 la demora. 7, el tiempo de tránsito y es mayor que el plazo, entonces sí hay un día de demora. 9 menos 7 son 2 días de demora. Y ustedes tendrían que irse haciendo una tablita al final, una columna, donde pongan tiempo de demora, ¿ya? El tiempo de demora, entonces, para el trabajo A es 3 menos 5. No hay demora, porque el tiempo de tránsito es menor que el plazo. Entonces, 3 menos 5 es 2, no hay demora. Ahora, cuando es negativo, sí, el tiempo de tránsito 7 menos 6, o perdón, 6 menos 7 es 1, menos 1. Ese negativo implica un tiempo de demora. Luego, 7 menos 9, hay 2 tiempos de demora. 9 menos 15, 6. 2 menos 16, 14. Entonces, ese tiempo de demora ya está especificado para los 4 trabajos. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que tratar de encontrar los promedios, ¿no? ¿Cuál es el tiempo total de tránsito primero? El tiempo total de tránsito va a ser la suma de todos los tiempos de tránsito, ¿no? 7 más 3 más 9 más 15 más 16 son 50. Ahí está claro. Y el tiempo de demora promedio son 50 días, el tiempo de tránsito entre 5, son 10 días, tiempo de tránsito promedio. Ahora, ¿cuál es el tiempo de demora promedio? Eso es lo importante. Hemos visto que, si se han anotado ustedes, el tiempo de demora de la máquina del trabajo A es 0, del B es 1, del C es 2, del D 6 y del E 14. Sumando eso, tenemos 22, entre 5 trabajos es 4,6. O sea, ahí tenemos que el tiempo de demora de esta regla de prioridad, es 0,46 días de demora para todos los trabajos. Es el tiempo promedio de demora. ¿Ok? Entonces, si hay alguna pregunta, háganla. No es nada complicado, pero háganla. Luego dice, si se compara el plazo de cada trabajo con su tránsito, se observa que el trabajo estaría a tiempo y los trabajos B, C, D estarían demorados, ¿no? En 1, 2, 6 y 14 días. Entonces suma 0 más 1 más 2 más 6 más 14 entre 5 son 4,6, lo que hemos calculado anteriormente. Ahí el texto también calcula eso. Y el tiempo de demora, ustedes tengan claro, es el tiempo de tránsito menos el plazo, ¿ya? O mejor dicho, si quieren mejor, el plazo menos el tiempo de tránsito, que eso es más lógico. Plazo menos tiempo de tránsito. Si eso es negativo, hay demora, ¿ya? Plazo menos tiempo de tránsito. Bien, en la segunda regla, contra el SOT, el propietario de esta fotocopiadora dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio.
si aplicamos la regla de prioridad SOT. Entonces, ¿qué dice la SOT? Aquí Morales da prioridad al trabajo con menor tiempo de procesamiento. Entonces, dentro de los datos que tenemos, el trabajo que tiene menor tiempo de procesamiento es el E, que tiene un día de procesamiento. Entonces, primero E es el trabajo, y después en ese orden se van buscando los días de trabajo. Después sigue el C, que es el con 2 días, el A con 3, el B con 4 y el D con 6. Entonces, todo se ordena en ese sentido. Entonces, se ponen los tiempos de procesamiento respectivos para esa secuenciación, se reordenan los plazos y se calcula el tiempo de tránsito. Entonces, sería el tiempo de procesamiento acumulado. 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 6, 10. Aquí hay 16. Y el tiempo de demora, ustedes háganse una columna al final, pónganle tiempo de demora. Ya hemos dicho que es el plazo menos el tiempo de tránsito. El plazo 2 menos 1. No hay, el tiempo de tránsito es menor que el plazo, no hay demora. 3 y 7 tampoco hay demora porque el tiempo de tránsito es menor. Y si acá el plazo menos el tiempo de tránsito, 5 menos 6 ya es menos 1. Y si es negativo hay demora. Entonces es un día de demora. 6 menos 10 es 4, hay 4 días de demora, y 9 menos 16, 7. El tiempo total de demora es 1 más 4 más 7, son 12. Entre 5 trabajos, 2,4. Y el tiempo de tránsito promedio es la sumatoria del tiempo de tránsito acumulado entre 5 trabajos, es 7,2 días. Nos dice, la regla SOT da un promedio menor de tránsito que la regla First Come, First Service, ¿no? El tiempo promedio de tránsito, ¿no? El tiempo promedio de tránsito es de 7,2 días, y en la otra era el tiempo promedio de tránsito de 10 días. Entonces, hemos bajado el promedio de tiempo de tránsito, pero además hemos logrado algo importante, que el tiempo de demora, que antes era de 4,6 días, ahora ha bajado a 2,4. O sea, la regla de prioridad SOT otra vez vuelve a ser excelente en cuanto a resultados. Es una regla que ya les dije, está demostrado matemáticamente que es una regla de optimización, pero en determinadas condiciones, no siempre, ¿no? Bien. Pero generalmente cuando se programa N trabajo en una máquina, lo primero que uno hace es pensar en las SOT, ¿no? Es decir, esa es la regla más importante. Bueno, acá el propietario de esta empresa dice, bueno, voy a probar otra regla de prioridad, el EDD, Earliest Due Date. Entonces, dice, primero se hacen los trabajos con plazo más corto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plazo más, el tiempo de procesamiento más corto? El 1, acá el tiempo de procesamiento, en realidad esta es una regla que se refiere al plazo más corto, ¿no? Al plazo más corto. Entonces hay que reordenar todos los pedidos en función de plazo. ¿Cuál es el plazo fijado más corto? El plazo fijado más corto es para el trabajo E. El siguiente trabajo, el siguiente plazo más corto, o sea, plazo implica cuándo entrego el pedido. Entonces, ahí yo tengo que pensar cuáles son los plazos más cortos. El E, luego está el A, está el B, está el C y está el 9. Entonces, en ese orden se hace la secuenciación E, A, B, C, D, y se ordenan los plazos y se ordenan respectivamente los tiempos de procesamiento. Se hace el tiempo de tránsito, se acumula el tiempo de procesamiento, 1 más 3, 4, 4 más 4, 8, 8 y 2, 10, 10 y más 6, 16. Y el tiempo de demora, ustedes ya saben que es el plazo menos el tiempo de tránsito, que si es negativo hay demora, ¿no? Entonces, 2 menos 1 no hay demora, 5 menos 4 no hay demora, 6 menos 8 sí es menos 2, ahí hay demora 2 días, 7 menos 10 es menos 3, 3 días de demora, 9 menos 16, 7 días. Sumamos todo eso, sería 12 quintos, 2,4, y ahí tenemos que el tiempo de tránsito promedio es la sumatoria de todo el tiempo de tránsito de los diferentes trabajos, que es 39, entre 5 trabajos es 7,8 y el tiempo de demora es 2,4. Esto igual a las reglas SOT. Hemos calculado para la SOT 2,4 igual a demora, pero el tiempo de tránsito no es mejor al SOT, ¿no? En esta regla de prioridad es 7,8. En el SOT, en la anterior, en 7,2. No hay mucha diferencia, pero la anterior sigue siendo buena. Bien, entonces acá dice, en este caso los trabajos B, C y D se atrasan en promedio 0,2, lo que hemos dicho ya, que es 2,4.
Luego hace un análisis sobre last kind first service. Bueno, que seguramente esta va a ser terrible. Last kind los dice el último en llegar, primero en salir. Entonces, los trabajos que el orden que han llegado, A, B, C, D, se invierten, ¿no? D, C, B, A. Entonces, D, C, B. Acá tendríamos en el last kind first service, el último trabajo, last kind first service, EDCBA, está claro ahí, ¿no? Entonces, el tiempo de procesamiento se ordena respectivamente igual el plazo en función de esa regla de prioridad y se tiene el tiempo de tránsito acumulado para una máquina. 1 más 6, 7, 7 más 2, 9, 9 y 4, 13, 13 más 3, 16. Y el tiempo de demora es el plazo menos el tiempo de tránsito. Si es negativo, hay demora. 2 menos 1, no hay demora. 9 menos 7, no hay demora. 7 menos 9, sí. Ahí hay menos 2, 2 días de demora. 6 menos 13, menos 7, 7 días de demora. 5 menos 16, 11, 11 días de demora. La demora promedio es 20 entre 5, la sumatoria entre 5 trabajos, 4. Entonces ahí tenemos el tiempo de tránsito promedio es 9,2 días. Imagínense, es mucho más que todas las anteriores reglas, 9,2 días. Y el tiempo, el retraso promedio es de 4 días, mucho más que las anteriores reglas. ¿Cuánto tenemos en la primera, por ejemplo? En la primera tenemos 4,6 el retraso promedio, la demora promedio. Y acá es 4,6, aquí ¿cuánto sale? Sale 4. Bueno, mejora un poco el retraso, pero esta regla no hay que aplicarla porque causa disconformidad pues en los clientes. Los clientes dicen, si yo he ingresado mi trabajo antes que que está procesándose, no puede ser pues que hagan después mi trabajo y eso molesta. Entonces esta regla no hay que aplicarla. Tercero, dice el aleatorio, utilice el aleatorio de acuerdo a lo que decida el programador. Entonces, acá el programador decide D, C, A, E, B. Listo. Se ordena el tiempo de tránsito y el plazo en función de esa distribución, de esa programación de los trabajos, de esa secuenciación de los trabajos. Se calcula el tiempo de tránsito, 6, 8, 11, 11 más 1, 12, 2 y 4, 16. El tiempo de demora, plazo menos tiempo de tránsito, 9 menos 6, no hay demora en el primer trabajo. 7 menos 8, sí, menos 1, hay 1. 5 menos 11, hay 6. 2 menos 12, hay 10. 6 menos 16, hay 10. Se suma todo eso y se tiene 5, 4. Fíjense en el aleatorio, la demora promedio es la más alta de todos los trabajos. Y el tiempo promedio es de 10,6 días, el tiempo más alto igual. Entonces el aleatorio no tiene ningún sentido, es hacer a la deriva, al ojímetro, no tiene ningún sentido. Luego, la programación está con algo importante que es el slack time remaining, la holgura de tiempo restante. Entonces acá se tiene que la holgura para el trabajo E, la primera es 1, es 2 menos 1, o sea, el, el plazo fijado para la holgura entre plazo y tiempo de procesamiento se van estableciendo para hacer el ordenamiento. Entonces se calculan las holguras y se ve que la primera holgura, margen de tiempo, es para el trabajo E. El trabajo E, ¿cómo está programado? El plazo, en el enunciado hay que ver esto, ¿no? Entonces, el trabajo A tiene una holgura si el plazo, el tiempo de entrega del pedido es 2 días, ¿no? Y el tiempo de procesamiento es 1 día, la holgura es 1 día. Entonces, ese sí se hace primero. Para el trabajo, digamos, ¿cuál es el otro trabajo que tiene? A ver, vamos a calcular las holguras de todo, pues. 9 menos 6 son 3, 7 menos 2, 5, 6 menos 4, 2, 5 menos 3. Acá hay un empate entre el A y el B. Se hace cualquiera, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces acá puede ser cuál ha decidido el programa. El programa ha decidido hacer el A. Entonces la holgura del A es 5 menos 6, son 2 días de holgura y es el segundo trabajo. La holgura del B es 6 menos 4, son 2 días, entonces el tercer trabajo, ¿no? La del D es 9 menos 6, 3, entonces es el cuarto trabajo que está especificado ahí. Y la holgura del C es el trabajo más largo, 7 menos 2 son 5 días, ese es el quinto trabajo. Se ordenan los tiempos de procesamiento y los plazos en ese sentido, ¿no? En función de la holgura más corta primero y la holgura más larga al final. La holgura es fácil de calcular, ahí está en la cuarta columna, la quinta columna está
el margen de tiempo, ¿no? Entonces, la E es la menor holgura, la A la menor, la siguiente, etcétera. Entonces, hay ese empate que hemos dicho, etcétera. ¿Qué se hace? Se hace el mismo procedimiento, se acumula el tiempo de tránsito porque es una sola máquina, entonces 1 más 3, 4, 4 y 4, 8, más 6, 14, 14 más 2, 16. Y luego se calcula el tiempo de demora. Entonces, eso es el plazo menos el tiempo de tránsito. 2 menos 1 no hay demora, 5 menos 4 es positivo, no hay demora, 6 menos 8 ya hay 2 días de demora, ¿no? Es negativo. 9 menos 14 es menos 5, 7 menos 16, 9. Se suma todo eso y se tienen 16 días entre 5, 3,2 días de demora promedio, que es alta. Y se calcula el tiempo promedio de tránsito, que es la sumatoria, entre 9 trabajos, que es 3,2. ¿Qué se hace luego? Se hace una comparación de las reglas de prioridad, ¿no? Entonces, están todas las reglas utilizadas. First come, first service, el short operating time, earliest due date, el tiempo de procesamiento más corto, last time first service, el último en entrar, el primero en salir, la aleatoria y el slack time remaining. Ahí está, se ponen los tiempos de tránsito obtenidos, el tiempo promedio de tránsito y el retraso promedio, la demora promedio. Entonces, ¿de cuál es la mejor regla acá? Bueno, la que siempre, la primera que sale es la SOT. Y la SOT ahí nos demuestra que es una regla súper importante de secuenciación para trabajos N1, N trabajos en una máquina. ¿Por qué la SOT es mejor? Porque tiene el menor promedio de tránsito, ¿no? Y tiene el retardo promedio, el retraso promedio, la demora promedio de 2,4 que empata con el earliest due date, pero el earliest due date tiene más tiempo de tránsito. Entonces, ¿cuál se elige? El SOT. Bueno, la siguiente que elegiríamos, si el SOT no la queremos realizar por cualquier motivo, es la early due date. Y el slack time remaining no está tan bien que se diga, y es una de las primeras reglas que se analiza, ¿no? Como antes de hacer una programación de N trabajos en una máquina. Bueno, y hace el análisis ahí, aquí el SOT es mejor que otras reglas, etcétera. Ustedes van a leer eso con calma. Y vamos a entrar a lo que es la programación de N trabajos en 2 máquinas. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? No está su nombre de la señorita, pero su micrófono no está habilitado. Blanco, Condor y Elizabeth. Entonces, no está presente o está en otra actividad la señorita. Póngale falta, por favor, ¿ya? Michelle, Marisol, Está bien, licenciado. Blanco, Condor y Elizabeth. No está presente en el curso. A ver, otra persona, otro alumno. Apasa Copa Nayeli. Licenciado, buenos días. ¿Puedes Buenos escucharme? días, ¿cómo está, señorita? Dígame, ¿ha entendido toda esta parte de las reglas de prioridad para N trabajos en una máquina? Sí, sí, licenciado. Mi señor. ¿No tiene ninguna pregunta? No, licenciado, todo está claro. Todo está claro, muy bien. Ok, bien, entonces, espero que, es cuestión de que ustedes repasen estas reglas de prioridad, las tengan claras, y su aplicación es cuestión de reproducir estos ejemplos que son clásicos, pero dentro de los problemas propuestos van a seguramente hacer algún análisis de este tipo. Y ahora viene algo muy importante. Vamos a continuar. Gracias, señorita. La programación de N trabajos en 2 máquinas. Ya no tenemos una sola máquina en nuestros talleres. 2 máquinas de control numérico o 2 fotocopiadores a color. Sí, 2 máquinas de procesamiento no genérico. Pues estas máquinas importadas son de procesamiento específico. Por ejemplo, una máquina de genérica es un torno, una fresa, ¿no? Un equipo de soldar, de soldadura o de perforación, son equipos genéricos. Estas máquinas específicas son las que muchas veces nos obligan a hacer esa secuenciación de trabajos y esta programación en N trabajos en una máquina, N trabajos en 2 máquinas, etc. Esta regla de Johnson, que es la que viene ahora, la programación de N trabajos en 2 máquinas, se puede extender a 3 máquinas, o sea, N trabajos en 3 máquinas, funciona. Y esta es una regla, como les decía, súper importante porque es de optimización, no es heurística, no es suboptimización, sino que da el mejor resultado, el óptimo. Y acá dice, el siguiente esquema por complejidad es el caso de tránsito N2 que
del tránsito N2, N trabajos en dos máquinas, en que dos o más trabajos deben procesarse en dos máquinas según un orden, ¿no? Entonces dice, como en el caso N1 hay un método que lleva a una solución óptima, siguiendo determinados criterios. Bueno, y una solución óptima no estoy completamente de acuerdo, porque las reglas de prioridad no nos dan una solución, es heurística también eso. Entonces, solución óptima es relativa en relación con una comparación entre las 8 reglas y cuál es la mejor regla. Pero que eso sea el óptimo, no, salvo que se utilice el SOT en determinadas características, que eso sí es optimización. El objetivo, dice, de este método, denominado la regla de Johnson, o método de Johnson también, es minimizar el tiempo de tránsito desde el comienzo del primer trabajo hasta el final del último trabajo. Minimizar el tiempo de tránsito importante. Y la regla de Johnson consta de 2 pasos, ¿no? Acá ustedes con leer estos pasos van a establecer qué procedimiento se sigue. Es un procedimiento muy sencillo el que se sigue. Y en lo que luego de establecer, lo primero que se tiene que establecer es la secuenciación de los trabajos, y luego hacer un gráfico de los tiempos, o sea, no hay mayor problema. Dice, se anota el tiempo de operación de cada trabajo en ambas máquinas. Entonces, ahí está, por ejemplo, en ese ejercicio que ya da ahí, ¿no? El tiempo de procesamiento en las dos máquinas, en la máquina 1 y en la máquina 2, ¿no? Están sus tiempos de procesamiento de los trabajos A, B, C, D. Acá hay que tener en cuenta una cosa importante, que el trabajo se procesa en ambas máquinas, ¿no? O sea, una vez que se hace el trabajo en la máquina 1, ese mismo trabajo pasa a la máquina 2, ¿ya? Y eso es importante tener en cuenta. No es que el trabajo solamente se hace en la máquina 1 y ahí se terminó el trabajo, no. Pasa por la máquina 1 y tiene que pasar también por la máquina 2. Luego dice, se elige el tiempo más breve entre todos los tiempos de ambas máquinas. Y el tiempo breve es para la primera máquina, se hace el trabajo al principio, o sea, ese es el primer trabajo. Si es para la segunda, o sea, si el tiempo más breve es para la segunda máquina, se hace al último, al final, ¿ya? En este caso, en caso de empate, se hace el trabajo en la primera máquina. En caso de empate, se hace el trabajo en la primera máquina. Y repita los pasos 2 y 3 con los restantes trabajos hasta completar la programación. Entonces, yéndonos directamente al ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es establecer la secuenciación. Ahí establece la secuencia de las soluciones CBDA. Ya, pero eso tenemos que llegar nosotros mediante análisis. ¿Qué nos dice el procedimiento? Primero, ver cuál es el tiempo más breve en ambas máquinas, ¿no? Tiempo más breve en ambas máquinas está en la máquina 2, que es 2, ¿no? Entonces, es para el trabajo A. Entonces, el trabajo A, si el tiempo más breve está en la segunda máquina, se hace al último. Entonces, el trabajo A vamos a hacerlo al último. Buscamos el siguiente tiempo más breve, que es 3, que está en la máquina 1. Entonces, bueno, el tiempo 3 ya no lo consideramos, porque ya ha sido programado. Entonces, A se tarja, ¿no? ¿Por qué ha sido programado? Porque hemos dicho que A tiene 2 y se hace al último. Entonces, ya no entra por el juego. Los otros 3 trabajos analizamos y el D es el más corto, y como está en la segunda máquina se hace al último. Entonces, la secuenciación hasta este momento es hacia el último. Los 2 últimos serían D y A. Está claro eso. Como D ya está asignado, quedan B y C. El trabajo más corto ahí en ambas máquinas es C, 5. 5, bueno, puede ser días, horas, lo que sea. Entonces, 5 está en la máquina 1, que sí que se hace al principio. Entonces, el primer trabajo que haríamos en la máquina 1, o en la secuencia, es el C. Entonces, C entra como primer trabajo. Luego queda el B solamente, y el B está en la máquina 1, el menor tiempo. El B se hace a continuación. Entonces, la secuencia ya establecida es CBDA. ¿Está claro? ¿Ya? Ese análisis es sumamente sencillo. Ya hemos establecido la secuencia. Y ahí en la secuencia nos vamos al gráfico que está ahí. En la máquina 1 primero se hace el trabajo C, ¿ya? ¿Cuánto dura el trabajo C en la máquina 1? Dura 3 días. ¿Cuántos días? No, 5 días. Ahí está, 5 días el trabajo C. La máquina 2, hasta mientras se hace el trabajo C, está ociosa, pues no está utilizando C. Es un tiempo ocioso de la máquina 2.
Luego viene el trabajo, el siguiente trabajo de acuerdo a la secuencia que hemos establecido, el B. ¿Cuánto tiene el trabajo B en la máquina 1? 6 días. Entonces, el trabajo B se termina en el día 11, ¿ya? Pero el trabajo C ya ha sido terminado en la máquina 1 y entra a la máquina 2. Entonces, el trabajo C en la máquina 2 es de 6 días. Son 6 días y se tiene, aquí casualmente coinciden ambos trabajos en el día 11. Se terminan el trabajo B y el C. Eso no ocurre en la práctica. En la práctica, las dificultades de programar las reglas de Johnson son mayores, pero no son dificultades, son simplemente orientarse a una escala de tiempo, porque ya hemos visto que la secuenciación es fácil de encontrar. Entonces, luego de que se ha terminado el trabajo B, comienza el trabajo D, que es la secuencia que hemos establecido. El trabajo D en la máquina 1 es 7, entonces sería 11 más 7, 18 días, termina el trabajo D. El trabajo B ya ha terminado, ya ha sido terminado el día 11, comienza el día 11 justamente al final del día o al día siguiente, a primera hora del día siguiente, el trabajo B, ¿ya? Y el trabajo B en la máquina 2 tarda 8 días, que fíjense ahora el tiempo ya sumado, ya llegaba a 19 días, mientras que en la máquina 1 estamos en 18. ¿Qué trabajos se tiene que hacer en secuencia al D? De acuerdo a la secuenciación que hemos establecido es el A, y el A tiene 3 días de duración. Entonces hemos llegado a la conclusión de que en la máquina E utilizamos 21 días en los 4 trabajos. ¿Qué es el tiempo que se tiene en la máquina 1? 3 y 6, 9 y 5, 14 y 21. Son los 21 días. Ya abajo tenemos que una vez que ha terminado el trabajo D, pasa a la máquina 2. El trabajo D sería 19 más 4 días que dura D en la máquina 2, son 23. Ahí se ha terminado ya el trabajo D y entra el trabajo A, que tiene que procesarse en la máquina 2 y sube a 2 días, que es la duración del trabajo A en la máquina 2, y se tienen 25. En total, 25 días. Que es 21 días de la máquina 1 más el tiempo ocioso de la máquina 2, 21 más 21 más, claro, ahí es el tiempo el tiempo ocioso no nos da exactamente, sumando eso, es algo que yo quería calcular, sumando el tiempo de la máquina 1 más el tiempo ocioso, nos daría 26, pero en realidad el tiempo de la máquina 2 es 25, o sea, el trabajo en las dos máquinas se calcula en 25 días, ¿ya? El trabajo en la máquina 1 al finalizar el 21 días, los 21 días, que eso es la sumatoria de los tiempos de la máquina 1 nomás, pues, ¿no? Hay una secuencia simplemente. Y abajo están el orden en que se va haciendo los trabajos en la máquina 2, que es 11, 19 más 3 más 22 son 25 días. Como ven acá, el problema es fácil de resolver y cómo uno va, digamos, estableciendo los procedimientos de solución para diferentes alternativas de planteamiento de este problema es con la práctica, ¿no? Entonces hay que hacer práctica. Lo más importante, les vuelvo a decir, es calcular la secuencia y luego hacer el gráfico en escala de tiempo. No es nada complicado, no es nada complicado. Y no es una escala, digamos, medida, sino es una escala en función de cuantificar las sumatorias de los tiempos, ¿no? Entonces, no hay necesidad inclusive de hacer a escala el tiempo, simplemente ir viendo cuál es el tiempo que vamos a utilizar. Y algo que sí se les puede preguntar es calcular el tiempo ocioso. El tiempo ocioso de ambas máquinas. La máquina 2 tiene un tiempo ocioso de 5 y la máquina 1 tiene un tiempo ocioso de 21 menos 5 de 4 días. Entonces son 4 y 5, 9 días de tiempo ocioso en ambas máquinas. Aunque nos dice que el tiempo ocioso en la máquina 1 se puede utilizar disponiendo ya para otro trabajo. Pero mientras no haya eso, otro trabajo consecutivo, una vez concluido estos dos trabajos, hay un tiempo ocioso de la máquina 1. Como ven, no hay mayor problema en esto, a no ser que hayan preguntas. El método explicado es el método Johnson se extendió para que diera una solución óptima para el caso N3, lo que les decía. El Johnson está ampliado para el N3, ¿no? Pero mayor a 3 ya no funciona. Y ahí ya tenemos el problema. N en 3, ya en 4,
N trabajos en 4 máquinas ya es un problema de NM, ¿no? Pero hay una forma, un análisis en cuanto a la programación de los trabajos N trabajos en N máquinas. Cuando tenemos N trabajos en N máquinas, ya no tenemos que programar, ya no tenemos problemas ahí, porque tenemos máquinas suficientes para los trabajos, pues N trabajos en N máquinas, tenemos las máquinas suficientes para hacer los N trabajos. Por consiguiente, ahí ya no es un problema de secuenciación, es un problema ya de llegar a un óptimo, ¿no? Calcular un costo mínimo, una utilidad máxima o un mínimo tiempo de terminación, etc. Entonces, acá cuando el número del conjunto de trabajos es N trabajos en N máquinas, en el mismo número de máquinas, ya se utiliza un método que se llama el método de asignación, ¿no? Que es un método es un caso especial del método de transporte de programación lineal, es un algoritmo que se sigue de asignación. Entonces, vamos a leer un poco a ver qué dice el texto. Dice, algunos centros de trabajo tienen suficientes máquinas correctas para iniciar todos los trabajos al mismo tiempo. Aquí el problema no es qué trabajo se hace primero, sino qué asignación de trabajos se harán a las máquinas dará el mejor programa general, ¿no? En este caso se aplica el método de asignación. Programa general quiere decir, ¿cuál es el mejor programa general? Aquel que nos permite obtener el costo mínimo, la utilidad máxima o el tiempo mínimo. Entonces vamos a minimizar o maximizar. ¿Qué implica eso? Maximizar y minimizar implica optimizar. Por consiguiente, es un algoritmo de optimización. Y dice, el método de asignación es un caso especial del método de transporte de programación lineal. Puede aplicarse a situaciones en las que hay N fuentes de oferta y N usos de demanda. Como en este caso, 5 trabajos en 5 máquinas. Y el objetivo, ahí está claro el objetivo, minimizar o maximizar alguna medida de eficacia. La técnica es conveniente en aplicaciones que comprenden la asignación de trabajos a los centros de trabajo personas opuestos. Asignar trabajos a máquinas, personas opuestos. El método de asignación es apropiado para resolver problemas que tienen características siguientes. Hay N cosas que se distribuyen en N destinos. Cada cosa debe asignarse a uno y un solo destino. Y solo puede aplicarse un criterio. Costo mínimo, utilidad máxima o tiempo mínimo de terminación. Entonces, o minimizamos el costo, minimizamos el tiempo o maximizamos la utilidad. Acá en esta programación lo que nos interesa mucho es minimizar el tiempo de tránsito. Entonces, esa sería una buena solución de esta asignación. Y ahí dice el método de asignación, da un ejemplo, ¿no? Supóngase, dice que un programador tiene 5 trabajos que pueden realizarse en 5 máquinas, N igual 5, ¿no? N trabajos en 5 máquinas. El costo de determinar cada combinación de trabajo y máquinas se muestra en la ilustración 19.5 y ahí está el costo. Hay que tener costo, pues, ¿no? Acá estamos tratando de minimizar el costo seguramente en este problema, porque no nos están dando tiempo. Bueno, pero está bien, lo mismo. En el sentido de que del ejercicio del problema, pero no lo mismo en el objetivo. Nuestro objetivo sería minimizar tiempos, acá está minimizando costos. Está bien, se puede, sí. Y luego dice, ahí está la matriz, ¿no? De los costos de procesamiento, son 5 trabajos en 5 máquinas, ¿no? Y ahí están los costos de hacer cada trabajo en cada máquina. Eso es fácil de determinar, es una cuantificación de cuánto cuesta un trabajo en una u otra máquina. Y por razones diferentes, los costos, por razones específicas son diferentes los costos en las diferentes máquinas del mismo trabajo, ¿no? Puede ser que una máquina sea más especializada o que sea más moderna o que otra tenga, digamos, ya varios años de uso y que el costo sea menor, etcétera. La cuantificación del costo en este caso es fácil de determinar y está en función del costo de cada máquina, la tecnología de cada máquina y el grado de depreciación, o sea, de uso que tiene cada máquina. Bueno, hay una serie de aspectos que hay que ver para establecer el costo. Entonces, para la máquina 2, 3, 4, 5 igual establecen todos los costos de operar y ahora hay que resolver el problema de asignación simplemente. ¿Y cuál es el algoritmo? Es sencillo. El algoritmo, ustedes ya lo han visto en investigación de operaciones. Y dice, primero se resta el número de menor de cada hilera, de cada fila,
del mismo número y todos los números de la misma fila, ¿no? Luego, hecho eso, se resta el número menor de cada columna, de sí mismo y de todos los números de la columna. Una vez que se tiene eso hecho, pasa al paso 3 y dice, se determina el número mínimo de rectas necesarias para cubrir todos los ceros. El número mínimo de rectas necesarias para cubrir todos los ceros. Si este número es igual a n, es la solución. Es la solución ya que hemos encontrado. Si el número de rectas para cubrir todos los ceros es igual a n, que es n, es el número de filas y columnas de la matriz. Ahora dice, en este caso dice, se encontró la solución óptima. Porque las asignaciones de trabajos a las máquinas deben de hacerse en entradas de cada cero. Y esta prueba demuestra que es posible. Ahora dice, si el número mínimo de rectas necesario es menor que n, ¿no? Entonces va al paso 4. Si el número de rectas para cubrir todos los ceros es menor que n, el número de filas y columnas de la matriz, entonces no hemos encontrado la solución óptima y nos vamos al paso 4. ¿Y qué es el paso 4? Dice, se traza el mínimo número de rectas, eso ya hemos trazado, para todos los ceros, y dice, se resta el número mínimo descubierto, aquel que no está cubierto por líneas, se resta el número mínimo de sí mismo, ¿no? Y de todos los números descubiertos. Acá dice, se resta el número mínimo descubierto por las rectas del mismo número y de todos los otros números descubiertos. Y se suma el mismo número, ese número mínimo, menor, a cada intersección de las rectas. Entonces, buscamos en la matriz, ¿no? ¿Qué números no están cubiertos por rectas? Esos son los que están descubiertos. Y a esos buscamos cuál es el menor número. Y el menor número restamos de sí mismo y de todos los descubiertos. Y en las intersecciones, ese número menor lo sumamos. Es parte del algoritmo, es como una receta, es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Ese es un algoritmo. Y es un algoritmo de optimización esto. Entonces ahí resuelve un problema que vamos a verlo rápidamente, porque ustedes ya han hecho estos ejercicios en investigación de operaciones. Ahí están los datos en el cuadro 1. En el cuadro 2 hace el primer paso, que es restar en cada fila el número menor. Entonces resta y queda esa nueva matriz, dice, se reduce de hileras, el número menor se resta de cada hilera. Entonces, en cada hilera, en cada fila, buscamos el menor número y obtenemos esta matriz, esta nueva matriz. Luego ahí hacemos el segundo paso, que es restar el menor número de las columnas. Bueno, en el primer paso ya hemos obtenido ceros, indudablemente, porque si hemos restado de sí mismo ya es cero. Entonces, en la primera columna hay un 0 que queda igual, porque restar todos los números del menor número que es 0, queda igual por la columna. En la segunda hay 2 ceros, todavía queda igual. En la tercera hay un 0, queda igual. En la cuarta columna no hay ceros, entonces sí, ahí restamos el menor número y se tiene el resultado ahí en el segundo paso para la columna D. 5, el menor es 3, 5 menos 2, 3, 4 menos 2, 2, 3 menos 2, 1, y eso ya se tiene, y no 2 menos 2, 0. Y en la última columna, en la primera matriz, a veces está en filas, se tiene un 0 y ahí queda igual. ¿Qué hacemos ahora? Buscamos, cubrimos los ceros con rectas. Entonces buscamos cuáles son las filas y columnas que tienen mayor número de ceros y eso los cubrimos primero, pues no, eso es de lógica. Entonces, vamos por filas. En la primera fila hay un 0, en la segunda fila hay un 0, en la tercera fila hay un 0, en la cuarta fila hay un 0, y en la quinta hay 2 ceros. Cubrimos eso. Cubrimos. Entonces, esto cubriendo las filas que tienen mayor cero. Buscamos columnas. ¿Cuáles son las columnas que tienen más ceros? La primera tiene un 0, la segunda 2. Esa sí la cubrimos. 2 ceros. La B. La C tiene un 0, la D un 0 y la E un 0. Entonces, al haber cubierto la última fila y la segunda columna, porque tienen más de un 0, ya nos queda solamente un 0 por cubrir, que es el 0 que está en la hilera 3, en la fila 3. Trazamos una recta ahí y vemos que la solución están las 4 líneas, las 4 líneas que cubren los ceros son igual a n, ahí están, ¿no? Y hemos trazado una fila para cubrir el 0 de la fila 3
Y hemos trazado una vertical en la columna E para cubrir el 0 que está en la fila E o en la columna E, el primer valor. Ahí no hemos tenido mayor inconveniente, ¿no? Y lo que hacemos es, ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Tendríamos que hacer la asignación. La asignación es importante. La asignación es importante. Y para asignar, a ver, ¿qué nos dice acá? Según la prueba de las rectas, la solución es óptima. Y aquí se hace la asignación óptima y sus costos. Normalmente la asignación, ¿qué se hace? Se buscan filas o columnas que tengan primero un 0 único en la fila o en la columna. Entonces, eso haremos primero, ¿no? Buscaremos a la fila 1, tiene 2 ceros, ¿no? Cubiertos, sí, tenemos que ver cubiertos. Entonces, en la fila 1 tendríamos 2 ceros, en la fila 2 sí tenemos un solo cero. Ya estaríamos asignando el trabajo 2 a la máquina B. El trabajo 2 estamos asignando a la máquina B porque en la fila 2 hay un solo cero. Luego buscamos otra fila que tenga un solo cero. Ahí está la 3. En la fila 3 hay un solo cero que es cubierto, ¿no? Entonces, el trabajo 3 asignamos a la máquina C. Trabajo 3 a la máquina C. Seguimos buscando filas con un solo cero, no hay más. Buscamos columnas con un solo cero. Ahí está el A. En el A hay una columna con un solo cero. Y asignamos el trabajo 5 a la máquina A. Trabajo 5 a la máquina A. Buscamos filas con un solo cero, ya no hay más filas con un solo cero. Y en la E hay una columna, mejor dicho, columnas. Estamos buscando columnas con un solo cero. Y la E sí tiene un solo cero. Entonces asignamos el trabajo 1 a la máquina E. Trabajo 1 a la máquina E. Esa solución que nosotros hemos visto en este momento, buscando ceros únicos en cada fila, cada columna, es lo que ha hecho acá. Dice, para la solución óptima, el número de rectas tiene que ser igual al, eso ya sabemos. Y acá, entonces, se hace la asignación completa, ¿no? Y se tiene que, la asignación ya sale de la matriz, de la cuarta matriz. Acá directamente nosotros hemos sacado eso. El libro hace un paso más. No sé para qué hace ese paso. A ver, 1, M, 1, 3, 0. Traza una recta por el 0. No, es suficiente llegar a la última 3. El mismo libro dice, la solución óptima está en la matriz 3. Solución óptima según la prueba de las rectas. Ahora, ¿qué viene la asignación? Pues la asignación directamente. El texto sigue un paso más, ¿no? Y hace, calcula una nueva matriz, buscando en filas y columnas un número menor, pero yo no le veo sentido, porque ahí ya se ha encontrado la solución óptima, ya viene la asignación simplemente. A ver, vamos a ver qué dice acá. Se determina si el número mínimo de rectas necesarias para cubrir todos los ceros es igual a n. En tal caso se encontró una solución óptima, porque las asignaciones de trabajos a las máquinas deben hacerse Se traza un mínimo número de rectas. Ahora, dice, para el problema del ejemplo, los pasos anotados en la ilustración 19.6, es la ilustración, ¿no? Serían los siguientes. Observe, aunque hay 2 ceros en 3 hileras y 3 columnas, la solución mostrada en la ilustración 19.6 es la única posible para el problema porque el trabajo 3 debe asignarse a la máquina. Sí, ya sabemos eso, para satisfacer el requisito de asignar 0. Otros problemas pueden tener más solución. Bueno, cuando esto crece más, digamos, 6, ya pasado las 5, las 5, una matriz 5 por 5, una matriz cuadrada, ¿no? De N5 en filas y columnas, es una matriz cuadrada. Pueden ser 6, 7, 8 filas y columnas, y ahí hay que utilizar software nomás. Entonces, hacer eso es perder tiempo, es demora, es aburrido y no tiene sentido, pues hay que hacer ya, utilizar software. Hasta 5 estamos llegando fácilmente de resolver. Ahora, hay algunos otros problemas que causan alguna contravención contra las mismas reglas que se siguen acá. Pero en esos casos, muchas veces
hay que hacer la última asignación por diferencia, porque se ha asignado, digamos, en n igual 5, 4 trabajos se han asignado muy bien a 4 máquinas, pero el último trabajo ya no se puede asignar la matriz y hay que hacerlo por diferencia. Si hemos asignado ya los 4 trabajos anteriores, queda un solo trabajo y queda una máquina libre, entonces hay que asignarla por diferencia. Ocurre eso, ¿no? Acá en este ejercicio, todo hemos encontrado fácilmente los ceros únicos en filas y columnas. Por eso, para dominar esto hay que hacer ejercicios, ¿no? Hay que hacer ejercicios. Bien. Luego viene la programación de n trabajos en n máquinas, si es que m máquinas, n trabajos en m máquinas, que es lo más complicado, ¿no? Entonces aquí hay que entrar a la, ¿cómo se llama ese método? En primer lugar, saber que acá si todos los trabajos se procesan en todas las máquinas, el número de soluciones es factorial de n elevado a m, ¿no? Factorial de n elevado a m, si todos los trabajos se procesan en todas las máquinas. Y eso es lo que se hace en programación. Se programa cuando todos los trabajos... ¿Para qué entonces tendríamos máquinas si no se van a procesar los trabajos en todas las máquinas? Ahora, hay muchos casos en la distribución o en la organización del centro de trabajo por procesos o por funciones, que muchos trabajos no entran a una determinada función del centro de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si del armado pasa a la soldadura y de la soldadura no hay necesidad de hacer amolado, se evita pues el amolado y se pasa a la sección, digamos, de pintado directamente. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Eso estamos hablando de centros de trabajo, pero cuando estamos haciendo con máquinas, prácticamente la asignación se hace siguiendo esa norma, ¿no? N trabajos en M máquinas, por ejemplo, si los N trabajos se hacen en todas las máquinas, ¿no? Se hace el trabajo 1 en la máquina 1, el trabajo 1 en la máquina 2, el trabajo 1 en la máquina 3 y así sucesivamente. El trabajo 2 igual en todas las máquinas. En este caso, vamos a leer un poco lo que dice. Dice, los centros de trabajo complejos se caracterizan por numerosos centros de máquinas, ¿no? Centros de trabajo complejos. Numerosos centros de máquinas, ¿no? Y por eso estamos hablando de N trabajos en M máquinas, que se procesan trabajos diferentes que llegan intermitentemente a lo largo del día, trabajos diferentes. Si hay que procesar N trabajos en M máquinas y todos los trabajos se procesan en todas las máquinas, el número de soluciones va a ser factorial de n elevado a m. Son programas alternativos para este grupo de trabajos. En virtud del gran número de programas que hay incluso para centros de trabajo pequeños, acá nos está dando la orientación qué tenemos que aplicar, qué metodología tenemos que aplicar para programar n trabajos en n máquinas, y nos dice la simulación por computadora es la única manera práctica de determinar las bondades relativas de las reglas de prioridad en estas situaciones. Entonces, N trabajos en máquinas, simulación por computadora. La simulación por computadora ya es una técnica bastante avanzada, conocida, establecida, aplicada, y entonces en el texto nos habla sobre simulación en el capítulo 19A. Y bueno, en el 19A nos habla sobre principios básicos de la simulación por computadora. La simulación por computadora tiene sus complicaciones y hay que hacer estudios más profundos para dominarla. ¿Qué reglas de prioridad se deben usar? Dice, esto es importante. Dice, los autores piensan que las necesidades de la mayor parte de los fabricantes quedan cubiertas razonablemente con un esquema simple de prioridades que incorpore los siguientes principios. O sea, de inicio, cuando yo tengo que hacer la programación en una empresa de N trabajos, y lo primero que tengo que pensar es decir, no, este tipo de programación es dinámico. Ya les dije que es dinámico. No es que yo me contente con haber hecho un análisis de reglas de prioridad o haber hecho la regla de Jones. La regla de Jones es de optimización, es muy importante. Y haber logrado una programación con la regla de Johnson, ya como es de optimización, yo tengo que aplicarla nomás, ¿no? Pero cuando estoy haciendo, por ejemplo, N trabajos en una máquina, yo no tengo que conformarme con haber hecho una comparación de reglas de prioridad y punto. Acá nos dice clarito, debe ser dinámico el análisis de programación. Es decir, que se calcule a menudo durante un trabajo para que dé cuenta de los cambios
de las condiciones. Las condiciones pueden cambiar de uno a otro día en el tiempo. Supónganse nomás en la programación que no han llegado, digamos, los insumos para el trabajo 3, digamos. Trabajo 3 no han llegado y ese trabajo está en work in process, pues como trabajo por terminar, un trabajo en proceso. ¿Qué se está esperando que llegue el inventario para eso? Entonces, la programación ya se distorsionó. ¿Qué hacemos ahora? Otra regla que tenemos que pensar en entrada nomás cuando estamos por programar, hacer la programación, es, dice, basarse en un sentido o en otro, en el margen de tiempo, en the slack time remaining, ¿no? Slack remaining se puede hacer antes de comenzar el trabajo y decir, bueno, ¿cuál es el plazo de entrega? Son 15 días. ¿Cuál es el tiempo de procesamiento del trabajo? Son 10 días. Entonces, ¿cuánto tengo? Una holgura de 5 días para la entrega. Y eso es lo que yo he hecho al recibir el pedido, pues. Cuando yo recibo el pedido no me voy a comprometer a decir, bueno, el tiempo de procesamiento es 10 y le voy a entregar en 10 días. No es así. Yo tengo que darme una holgura. Es decir, mi tiempo de procesamiento es de 10 días para este trabajo, que ya lo determino en base a estándares, y fijo pues para la entrega, le digo, señor, le voy a entregar este trabajo en 15 días. Me doy 5 días de margen, porque el margen, slack time remaining tiene que ser mayor o menor en función de la dificultad del trabajo, y eso tengo que definirlo yo como programador. Entonces dice, la diferencia entre lo que falta por hacer de un trabajo y el tiempo que queda para hacerlo. El slack time remaining es importante también cuando el trabajo ya está avanzado, ¿no? Si en los 10 días de tiempo de procesamiento ya he llegado al 8 y quedan 2 días para procesar, ¿no? Entonces la holgura ya se ha reducido. Quedan 2 días para procesar, pero 2 días menos 5 que tengo de holgura son 3 nomás ya de holgura que me quedan. Entonces el slack time remaining de trabajos avanzados es muy importante, como de trabajos por iniciar, como primera visión clara que tenemos que tener del trabajo que vamos a programar. Y ahí está el slack time remaining de tiempo que queda antes del plazo o está mind remaining al inicio del trabajo. Luego viene algo muy importante que está relacionado con el control del taller. El control del taller implica algo muy importante, ¿no? Programar las prioridades de trabajos es, dice, apenas en un aspecto del control del taller, que ahora también se llama control de actividades de producción. El diccionario APIC se define el sistema de control de taller como sistema para utilizar el datos del piso fabril, así como datos de los archivos de procesamiento para mantener, comunicar y comunicar información del estado sobre pedidos y centros de trabajo. Entonces, ¿qué hace el control del taller? Aquí no está diciendo clarito, pues, determinar el estado del pedido, el estado de avance del pedido. Si está el pedido adelantado, está atrasado, está a tiempo, cuánto tiempo queda y si puedo terminar ese trabajo. Entonces, el control es de las actividades de producción sumamente importante, pues, ¿no? Y dice, las principales funciones del control del taller son, primero, la prioridad, ¿no? Asignar cada pedido con una determinada prioridad, ¿no? O sea, asignar el pedido con una determinada prioridad. Otro aspecto es el volumen. Mantener una información clara de los volúmenes de trabajo por terminar, el volumen. Primero, la prioridad como función básica. La segunda, el volumen. El tercero es el estado. ¿En qué estado está el pedido? ¿Cuál es el estado de avance? Y eso hay que comunicar, dice, comunicar a la jefatura la información sobre el estado. El otro es, la otra función importante es cuál es la producción real, no datos de producción real para fines de control de capacidad. ¿Cuál ha sido la producción real? O sea, aquí lo que estamos haciendo es ver si nuestra capacidad está funcionando bien. Pues, si la producción real, si yo tengo un 100% de capacidad de 10,000 y mi producción real es de 9,500, entonces tengo que ver claramente que no estoy cumpliendo con mi capacidad instalada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? O está sobredimensionada la capacidad o mi dato de capacidad está errado. Ese es uno que se llama proporcionar datos de producción reales para fines de control de capacidad. Importante.
Y luego dice fines de inventario, ¿no? El fines de inventario, WIP y contabilidad. El WIP, ya hemos dicho, es Work in Process, es trabajos, inventario de trabajos en proceso. Y esto nos proporciona volúmenes de ubicación por pedido en fábrica, volúmenes por ubicación y por pedido. Nos dicen, ¿dónde está ese trabajo? Y ese pedido, ¿dónde está ese pedido? Y cuál es el inventario que en proceso para ese pedido y qué fines, es decir, para fines también de contabilidad. O sea, concretamente nos dice proporcionar volúmenes por ubicación, por pedido, en fábrica, para fines de ¿qué? De inventario en proceso. Ya hemos dicho que el inventario en proceso hay que minimizarlo, hay que reducirlo totalmente. Ese inventario de productos que están en proceso, que no están terminados y hay que terminarlos, tiene que ser el mínimo, porque el inventario inmovilizado es caro, pues, ¿no? Y también para fines de contabilidad. La contabilidad requiere información para establecer costos. Y por último, medir la eficiencia, utilización y productividad de trabajadores y máquinas. Importante. La eficiencia en la utilización de la capacidad instalada, ¿no? Que evitar que haya capacidad ociosa. Utilización, después eficiencia en la productividad de trabajadores y máquinas. Es decir, mayor producto por unidad de insumo. Esa es la productividad de trabajadores y máquinas. Que los trabajadores produzcan más con menor tiempo. Y en máquinas igual. Productividad. Trabajar más con menos recursos. Bien. ¿Cómo controlamos el taller? Con gráficas. La gráfica de Gantt, acá nos dice, las plantas pequeñas y los departamentos de plantas grandes, imaginen, plantas grandes, aplican la venerable gráfica de Gantt para planear y rastrear los trabajos, o sea, hacer el seguimiento, ¿no? La planificación y seguimiento de todo. Entonces, como se describió en el capítulo 3, una gráfica de Gantt, una especie de gráfica de barras, ya sabemos eso, en que se comparan las actividades y el tiempo. Entonces, esta gráfica de Gantt nos permite comparar actividades y tiempo, y esta gráfica tiene una gran utilidad. Dice, en el ejemplo de la distribución de 19.7 se indica el trabajo A, está retrasado. Vamos a ver esa programación en la gráfica de Gantt. Y esa gráfica de Gantt, pues, tiene una simbología para utilizar la gráfica de Gantt en el control de la programación y de toda la producción, de toda la planeación de la producción. Se utiliza esta gráfica y ahí se tiene una simbología que hay que saberla bien. La simbología de la tabla de Gantt. Y ahí está, ¿no? Inicio de una actividad, ahí está. Es una barra horizontal y una vertical, ¿no? Orientadas hacia la izquierda. El fin de una actividad, lo mismo, pero a la derecha. El tiempo de actividad definido, el programa, es una barra completa. El progreso real del trabajo ya es un rectángulo que se tiene entre el tiempo programado total definido, ¿no es cierto? Es un rectángulo que nos establece el tiempo de avance, ¿ya? Una aspa es el tiempo reservado para actividades no productivas, ¿no? Es un tiempo de receso, de paro, y eso hay que evitar. Esos pueden ser por mantenimiento, por alguna otra razón que se para por la producción. Y eso, bueno, por eso el mantenimiento tiene que ser preventivo. Para la producción es caro, mucho más caro que el costo del mantenimiento. ¿Ya? Entonces, que el costo del mantenimiento preventivo inclusive. Porque el correctivo, si está mal hecho, puede tardar mucho tiempo y el paro es mayor. Pues cuando hay un paro por mala administración del mantenimiento, pues todos los recursos paran. Y eso es terrible. Máquinas, inventarios, recursos humanos, etc. Bueno, entonces ahí nos dice, hay 3 trabajos, el trabajo ABC, ¿no? El trabajo A está, y se hace algo muy importante acá, es eso que no hemos visto, está en la simbología, es una B, una especie de flechita invertida, ¿no? B, una B minúscula, una V en realidad, una B dentilabial. B, tiempo de revisión de la tabla, dice, cuando hacemos la revisión de la tabla, acá, cuando está especificado eso, la flechita está entre el día miércoles y el jueves, o sea, al inicio del jueves, ¿no? Entonces, el trabajo A está especificado aproximadamente
tiene que estar terminado el día miércoles, ¿no? Ahí está la simbología de la gráfica, está terminado para el día miércoles. El día miércoles, el inicio del jueves, estamos viendo que este trabajo está retrasado. Aproximadamente, vamos a decir, unas 4 horas, de acuerdo a la terminación que tiene la simbología, ¿no? Entonces, el trabajo está retrasado, aproximadamente en 4 horas. Es lo que establecemos con nuestra gráfica. Cuando trazamos el progreso real del trabajo, pues en ese rectángulo. El día jueves tenemos el trabajo B, que tiene que terminarse el viernes. Está adelantado, porque el día jueves debería haberse terminado, el rectángulo debería haber llegado a la línea esa entre miércoles y jueves, pero estaba avanzado. Entonces, el trabajo B está adelantado. Está adelantado por lo aproximadamente, se calcula, para el día jueves en 2 horas. ¿Ya? Ya estamos viendo cómo es la situación de nuestros trabajos y dónde tenemos que poner el empeño, mejorar el desempeño en el trabajo A. El trabajo B, estamos tranquilos, y el trabajo C, que ha habido un paro por mantenimiento, no se ha hecho el lunes y el martes, ¿no? Y está demorado por mantenimiento del equipo. Ese trabajo debería haberse hecho entre lunes y martes, y está al final del miércoles, está demorado por mantenimiento de equipo. ¿Ya? Entonces, el C está concluido, ¿no? Pero está demorado en su ejecución por el mantenimiento que ha habido. Entonces, como ven ustedes, la gráfica de Gantt nos ilustra muy bien sobre cómo podemos hacer un control del taller, pero lo que hay que conocer bien acá es la simbología. Y como ven, es sumamente sencillo hacer el control con esta gráfica y esa simbología que está establecida. Bien, otras de las herramientas que se utilizan para hacer el control en el taller o en la fábrica son, uno, la lista de despacho diaria, ¿no? Y los diversos informes de estado y excepción. Ahí están las herramientas básicas para el control del taller. El taller es la fábrica tradicional, ¿no? El control del taller es la lista de despacho diaria, ¿no? Que indica al supervisor qué trabajo se realiza. Muy importante la lista de despacho diaria, porque el supervisor sabe que está recibiendo del programador, ¿no? Está coordinando prácticamente con el coordinador para hacer la supervisión de esos trabajos que se van a realizar. Además, esta lista de despacho establece prioridad del trabajo y cuánto tardará ese trabajo en realizarse. Esta lista de despacho está en la ilustración 19.8a. Vamos a la ilustración 19.8a. Michel, ¿usted está proyectando en pantalla o quién está proyectando ahora? ¿Marisol o Luz? ¿Quién está proyectando? Marisol, licenciado. Marisol, ¿y usted por qué no me responde? ¿Usted está proyectando? Sí, es que igual como estoy proyectando, entonces tengo que ir a pantalla para Bueno, responder. muy bien. Ok, vamos adelante. Entonces vamos a ver esta lista de despacho diario que está en la ilustración 19.8a. Entonces ahí se tiene la lista de despacho diario. Entonces el trabajo que se va a hacer, el día de inicio en primer lugar es el 201, 203 son días, ¿no? De inicio del trabajo, están los trabajos ahí con su código. Está la descripción del trabajo, es una lista de despacho. Para esta es una empresa mecánica ¿no? O de construcción de máquinas también puede ser, o de corrección. El tiempo de corrida es el tiempo que tarda en hacerse, 11,4, ¿no? Esto es dentro del día, ¿no? Dentro del día está establecido, prácticamente está dentro del día, es en horas, ¿no? El tiempo de corrida del trabajo eje, que es el trabajo codificado con 15.131, es 11,4. De pestillo, de uso, varilla medidora, eje, son descripciones de los trabajos que se van a realizar, y está el tiempo de corrida, es el tiempo que se tarda en hacer el trabajo, y es una programación diaria que se hace porque el supervisor coordina con el programador a diario. A primera hora coordinan y se tiene esa lista de despacho diario que es importante que la reciba el supervisor y la aplica en el taller, pues. Segundo, el B. ¿Qué dice el B? Diversos informes de estado y excepción.
Y acá dice un informe anticipado de retrasos, un informe de desechos. Bueno, este informe anticipado de retrasos está relacionado con la demora, pues, del trabajo, si hay alguna demora. Está en la 19.8b. Vamos a ver la 19.8b, si quieren, la demora. Entonces ahí se tienen las piezas numeradas, este es el código. La fecha programada es 10/4, que es el 10 de abril, que se tiene que entregar esta fecha. El otro trabajo el 11, el otro trabajo, dos trabajos el 11. Y la fecha nueva, porque ha habido demoras, ¿no? Y vamos a ver la causa de la demora, que tienes que especificarse en el formato este. Está la fecha nueva, es el 15/4. ¿Pero por qué? Es un elemento roto, la causa de la demora, y la acción es la sala de herramientas volverá el 15 de abril. Entonces, la sala de herramientas es la que provee el inventario y seguramente pues tiene que hacer compras o coordinar la llegada, no sé, pues se atrasa hasta el 15 de abril la nueva fecha. La causa de la demora es el elemento que se ha roto, pues. La fecha programada para el otro trabajo es 11/4 y la fecha nueva es 1/5. ¿Por qué? Se quedaron sin placas. El emplacador está en huelga. El emplacador está en huelga o sin placas. Entonces se abrió un nuevo lote y ese lote hizo retrasar, ¿no? O sea, ese lote probablemente estaba en tránsito, de organización, una serie de problemas pueden haber ocurrido. La fecha programada es el 11 de abril y la nueva es el 1 de mayo. O sea, se está retrasando 19 días esto. Y eso porque se quedaron sin placas. Por eso la planificación de la producción implica pues todo eso, planificar inventario, planificar recursos, etcétera. Para eso hemos pasado por la planeación agregada, la planeación maestra, la planeación de requerimientos de materiales, la planeación estratégica a nivel superior. Toda esa información la tenemos que disponible y que controlar, pues, ¿no? Acá dice la fecha programada 11/4 para el último trabajo y la fecha nueva 14/4. Perforación de piezas nuevas no se ajustan a ese problema. Entonces es un error de diseño, de ingeniería. Cuando las perforaciones de piezas nuevas no ajustan, es un error de diseño, de ingeniería. Entonces ingeniería dice acá, acción dispuso nueva plantilla guía. Bueno, problemas en la manufactura que se van sucediendo día a día, esta problemática. Y se minimiza esta problemática cuanto más se planifica y programa en la empresa. Entonces, una mejora continua se logra con todo todo este trabajo de planificación, de planeación y programación de la producción, que estamos viendo cómo se la encara, se la enfrenta en la empresa con todo lo que estamos estudiando, pues, ¿no? Por otro lado, dice, hay un informe de demoras, hay un informe de desechos, o sea, son desperdicios, es informe de desperdicios, hay que cuantificarlos. Informe de retrabajos, informe de trabajos en proceso, de reprocesado, es terrible, es un gasto total, por eso los trabajos mal hechos, hay que nomás pues ver dentro de la empresa a qué factores se están atribuyendo, mala capacitación del obrero, o máquinas que están fallando. Hay máquinas que a veces están muy desgastadas, están botando aceite, están sonando con ruidos raros y se las sigue trabajando. O hay digamos, máquinas que no han tenido mantenimiento y están trabajando mal. Luego, informes sinópticos de desempeño que dan el número, y porcentaje de pedidos completados a ti. Primero, ¿no? Estos informes sinópticos de desempeño nos dan primero el número y porcentaje de pedidos completados. Importante. Este ya es un informe de desempeño que es positivo, ¿no? De lo que se ha logrado. Número y porcentaje de pedidos completados a tiempo. Segundo, demoras de trabajos incumplidos. ¿Cuál ha sido el promedio de las demoras de trabajos incumplidos? Volumen de producción, qué volumen de producción se ha logrado, etcétera. Entonces hay una serie de estos informes sinópticos de desempeño, son de control también. Y por último está una lista de faltantes, que es un informe de control de insumos y productos que está hecho en el punto C del diagrama de la ilustración 19.8, que es muy importante este análisis en relación que es la producción que está por debajo del plan, ¿no? Entonces hay producciones que están por debajo de lo planeado.
y cuáles son las razones para eso, ¿no? Entonces, si ven este formato, es interesante. Está al término de la semana, 505, 512, 519, cada 7 días va avanzando en cada columna, ¿no? 505 es la primera semana, puede ser de un mes X, el quinto mes, por ejemplo. Primera semana del quinto mes, 505. La segunda semana es el 512, 7 días después. 7 días después, la tercera semana, 519 y 526. Insumo planeado, se han planeado 210, o sea, son insumos necesarios para tener una producción igual de 210. Porque fíjense, insumo planeado 210, producción planeada 210 en la primera semana. En la segunda igual, todas las semanas se han planeado insumos 210, que se va a aportar el insumo necesario para obtener una producción planeada igual, ¿ya? Entonces, los insumos están planificados bien, pero, y dice insumo real, la primera semana 110, la segunda 150, la tercera 140, no, pues nos están mandando menos del insumo planeado, ¿cómo vamos a sacar la producción planeada? Entonces ya, de hecho, uno se da cuenta que si el insumo real está llegando menos, quiere decir, o que los centros de trabajo anteriores están trabajando mal, no están mandando menos insumo, o los inventarios están fallando, pues. Entonces, la desviación acumulada en el insumo es menos 100. 210 programamos y 110 se utilizan, o se nos envían, nos entregan. Hay una desviación de menos 100. Esta acumulada es la segunda, 210 menos 150, menos 60, menos 160. Se acumula la desviación acumulada. La producción igual baja. Ya de 210 que teníamos programado, nos dan solamente un insumo real de 110. Aquí aumenta la productividad a 140. Pero sigue siendo la producción baja respecto a lo planeado, y eso es por causa de que nos entregan menos insumo. Y este cuadro nos está dando ese análisis de control de insumo-producto en la empresa para establecer cuáles las desviaciones acumuladas tanto del insumo planeado como la producción planeada. Y estamos viendo que hay una desviación acumulada, es decir, acumulada en el insumo de 310, menos 310 nos han mandado de insumos, y la desviación acumulada en la producción ha bajado de 840 que habíamos programado a menos 300, que es terrible. Entonces, acá en líneas generales podríamos decir que las soluciones están en aumentar la capacidad en los cuellos de botella, ¿no? Centros de trabajo anteriores que nos están proporcionando menos insumos al centro de trabajo donde está el cuello de botella. Entonces, seguramente que hay un cuello de botella que tenemos que establecer. Son estrangulaciones que se producen en el proceso de producción por eso, ciertas razones en que el centro de trabajo tiene alguna problemática, ya sea en algún recurso, y se ha convertido en un cuello de botella que tenemos que poner todo el esfuerzo orientado y los recursos y el análisis y todo a resolver ese problema. Bueno, después habla sobre el problema, el texto nos habla sobre, ya hemos pasado de la gráfica de Gantt a las herramientas para el control del taller, y acá hay un control de insumo-producto que nos los quiere graficar un poco más, nos quiere dar a entender más el texto. Y dice, el control de insumos y productos, el input y output, el I/O, en realidad, el control de insumo-producto, el I/O, es una característica importante de un sistema de control de planeación de la manufactura, ¿ya? Es una característica importante de un sistema de control y planeación de la manufactura. Su principal doctrina es que los insumos planeados, ¿no?, para el trabajo del centro de trabajo nunca deben exceder los productos planeados, ¿no? Cuando los insumos son más que los productos, los trabajos atrasados se acumulan en el centro de trabajo. O sea, en líneas generales, para no estar leyendo todo esto, cuando los insumos son más que los productos, ¿no? Los insumos son más que los productos. ¿Qué pasa? Si me cargan pedidos, ¿no? Los insumos, las entradas, son más que los productos, entonces los trabajos se acumulan, ¿no? Se incrementa el tiempo de tránsito cuando hay una acumulación de trabajos. Se generan congestiones en el proceso. El proceso se hace ineficiente
y el tránsito de trabajo se vuelve lento. Entonces hay una serie de problemas cuando no se maneja bien la entrada, es decir, el input de los trabajos. O sea, hay que tener una clara visión, y eso tiene que ser el control de producción en cuanto a cómo administrar la entrada y la salida de trabajos. Y esto nos hace el texto una relación interesante con un análisis gráfico que está en la ilustración 19.9. Vamos a ver, tránsito de cargas en el control de capacidad fabril. Y ahí nos da una asemejanza, una asimilación, una comparación con el funcionamiento hidráulico, ¿no? El funcionamiento hidráulico a través de válvulas donde se fijan en el gráfico, ¿no? A ver, ¿qué dice concretamente para tener bien clara la posición? Dice en la ilustración 19.9, ilustración 19.9, se ilustra todos los... sí, dígame. Ay, Dios mío, perdón. ¿Por qué no me han dicho antes mis ayudantes? Yo me he emocionado con el avance de la materia. Nos vamos a quedar Para acá. no interrumpir su clase, licenciado. Ya, disculpen, jóvenes, pero ya prácticamente la lista que se compute al final de la clase, a las 12 en punto, ya, porque en este momento, desde las 12 muchos se van y en este momento pues, somos 88 y no vamos a poner falta a los que se han ido, sino a las 12 en punto ustedes han cerrado. ¿Ok? ¿Eso está claro, Michelle? Michelle, no está ya. Después, Marisol. Está bien, licenciado. Ya, ok, a las 12 en punto se computa esta lista. Ya nos hemos pasado 10 minutos. Disculpen, gracias. Hasta Está la bien, próxima semana, licenciado. jóvenes. Hasta la Hasta luego, próxima. licenciado. Hasta luego a todos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.